Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva masterclass. Bienvenidos a todos a Caminos de Alquimia, una comunidad de autoconocimiento y de autodescubrimiento en el que estamos comprometidos con todos vosotros para aportaros todas nuestras experiencias, todas las vivencias y toda la sabiduría y el conocimiento que podemos entregaros. Bienvenidos a una nueva masterclass donde seguimos con esos principios universales descritos en textos sagrados, como puede ser la Cábala o el Kybalión. Seguimos con esos principios herméticos. Estas masterclass que os estamos entregando, que son con la finalidad de mostraros parte de un descubrimiento que tiene muchos años y que tiene muchos siglos de antigüedad y que ahora la ciencia moderna también está empezando a utilizar y que os estamos entregando cada semana para que vosotros sepáis cómo podéis conocer estos principios y cómo sobre todo podéis integrarlos en vuestro día a día. Principios que vamos a ver desde un punto de vista metafísico, también desde un punto de vista espiritual, pero por supuesto, como siempre, los principios, si no se llevan a cabo, al final no sirven de nada. Toda esta información que os estamos entregando es solamente la punta de un iceberg que tiene mucha más profundidad y a la cual accederemos en nuestro próximo taller que se llamará Guardianes de los Secretos, pero que os hablaremos un poquito más de ello al final de esta masterclass. Antes que nada, invitaros a suscribiros a nuestro canal. Si sois nuevos en el canal, suscríbete, activa las notificaciones y la campanita y comparte en tus redes sociales para así llegar a más personas y alimentar a este algoritmo que es el que nos está permitiendo que nosotros podamos hacer estas transmisiones en directo. Gracias a todos los que formáis parte de esta hermosa comunidad. Y antes de empezar, voy a darle la bienvenida a mi socio compañero de vida, Zarkiel. Buenas noches, buenas tardes por tus tierras. Así es, buenas tardes por acá. Contento de estar retomando estos programas, estas masterclass, porque son importantes, ¿no? Porque es fundamental de que revisemos esto que podríamos tal vez definir como los principios básicos de un camino espiritual, un camino de conciencia, y que todas las personas que estamos interesadas en este mundo deberíamos manejar y conocer a cabalidad. Muchas veces, y lo hemos dicho en nuestros otros programas, hemos escuchado acerca de estas leyes, hemos escuchado acerca de estos principios, pero no sabemos de dónde provienen o los atribuimos quizás a otras disciplinas o a otras cosas, cuando en realidad son estos principios herméticos que nos fueron heredados justamente por Hermes Trismegisto y que han sido recopilados en libros como el Kybalión y otros principios que dan justamente las bases para disciplinas tan fundamentales y tan antiguas como pueden ser la Cábala, como pueden ser la misma metafísica, la Gnosis, etcétera, etcétera. Así que contento de estar retomando estos temas y con un principio, una ley que yo creo que nos va a dar mucho material para que la compartamos, la discutamos, porque todos hemos escuchado hablar de lo que hoy vamos a conversar, pero quizás no sabemos bien cómo funciona, cómo se aplica y cómo más o menos desglosarla para que se entienda bien desde su teoría, desde su base, y así saber cómo ocuparla justamente para lo que todos queremos, que es materializarla, ¿no? Exactamente, todos los principios descritos en las leyes al final son solamente una parte fundamental de nuestra existencia y una parte fundamental de nosotros estar conectados con aquello que llamamos la fuente, con Dios, con el universo. Estas leyes sencillamente lo que nos hablan son de una serie de órdenes mundiales que van más allá de lo establecido, son una manera de romper ciertos paradigmas y de nosotros poder entender que, como bien dijo Platón hace muchísimos años antes de Cristo, sois dioses y lo habéis olvidado. Pero el significado detrás de esta mítica frase que ha retumbado a lo largo de los años no es tanto el tú creerte un dios o el tú creerte superior, sino que sencillamente tú tienes el poder de crear.
porque Dios fue quien creó el universo o la fuente o quien cada persona tenga como referente. El universo fue una creación y lo que nos hablan es precisamente de que tú puedes crear y co-crear tu realidad en función de tú seguir estas leyes que son al final una serie de manuscritos, una serie de guiones de nuestras vidas que si nosotros los entendemos, los comprendemos, los integramos, pero por sobre todas las cosas los llevamos a cabo, los trabajamos, porque esto es un trabajo arduo, por eso no es para todo el mundo, porque no todo el mundo está dispuesto a trabajar en estos principios. Es por ello por lo que hay tanta división en el mundo material, principalmente en el que hay personas que parece que con el mínimo esfuerzo consiguen grandes objetivos y otras personas que parece que trabajan mucho y no consiguen nada. Las personas que llegan a esos puntos de éxito son personas, y está más que demostrado, sigo muchos mentores, y todos conocen los principios universales, principios que son sagrados y que os estamos aportando y os estamos entregando desde nuestro corazón, desde nuestra alma y desde lo que nosotros os estamos estudiamos e implementamos y trabajamos cada día para poder otorgaros y para poder entregaros una parte proporcional de lo que nosotros somos en esencia. Dicho esto, hoy vamos a hablar del famoso principio de la vibración, una de las 7 leyes universales, una de las que más me gustan y una de las que más aplico en mi día a día, sobre todo la que más intento aplicar junto con el principio del mentalismo, que lo veremos más adelante, y también os daré mucha más información sobre el mentalismo, porque no me voy a quedar solo con Cábala, me voy a meter en otra serie de cositas, pero lo voy a traer como una súper sorpresa y como un regalo a todos aquellos que nos seguís por aquí por Caminos de Alquimia. El famoso principio de vibración es esa famosa ley de la atracción del universo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos leído el famosísimo libro del secreto? Aquí una servidora me lo he leído como 3 veces hasta que mi libro del secreto, porque el universo así lo quiso, desapareció y no volvió a mis manos. Pero aparte del libro del secreto, este libro tiene como otras vertientes que forman parte también de esa misma saga, es una saga, la saga del secreto, en los cuales todos hablan prácticamente de lo mismo, solo que lo hablan de una manera diferente. De hecho, dentro de la saga del secreto hay un libro que también desapareció, que se llama El secreto más grande, que la carátula es gris, plateada. Es muy curioso y es muy interesante, sobre todo quizás para esas personas que a lo mejor no estéis tan puestas en el mundo de lo esotérico y quizás seáis como más mentales o más de pensar en la ciencia. El secreto más grande probablemente os puede ayudar un poquito más a entender estos principios. Pero la ley de la atracción del universo no es sino la ley de la vibración, lo cual nos indica que nosotros atraemos según campo vibracional. Nosotros somos energía en estado puro, somos energía en movimiento. Lo que nos habla la ley de la vibración es que nos dice que nosotros atraemos según lo que nosotros vibramos. Cuando nuestro nivel de vibración está bajo, nosotros tendemos a atraer una serie de circunstancias a nuestras vidas que están literalmente vibrando en esa misma sintonía. Asimismo, como hay lugares incluso en los que tú cuando entras sientes que como que las cosas te van mal, como que tus energías se bajan, que sales con dolor de cabeza, que te dan escalofríos. Son lugares en los que la vibración que se esconde dentro de esos lugares es una vibración de muy bajita frecuencia. Entonces, cuando nosotros estamos en mucho contacto con esos lugares y no nos limpiamos después de estar en sitios como estos, que tengo un vídeo específico en mi canal de YouTube hablando sobre 5 lugares que tienen baja vibración, os voy a invitar a que lo vayáis a ver, porque ahí os me explayo un poquito más.
en algunos de estos lugares, pero incluso ahora con Zarkiel podemos dar alguna pincelada de lugares que tienen esta serie de vibraciones y cómo nos pueden afectar tanto a nivel psicológico, a nivel psíquico, a nivel físico, a nivel emocional y por ende también afectarnos en la sucesión de nuestras vidas. Imagínate por un momento que tú estuvieras 24/7 con una persona que te estuviera absorbiendo la energía. ¿Cómo crees que sería tu vida si tú estás constantemente con esa persona que te está contaminando? Tu vida se vería contaminada y no serías capaz de lograr nunca absolutamente nada, ni de avanzar, sino más bien de ir para atrás o incluso de enfermarte. De ahí la importancia de nosotros conocer estas leyes, de ahí la importancia de saber qué sitios, qué lugares, qué personas, qué pensamientos y qué palabras tienen según qué vibraciones y cómo nosotros podemos modificar esa vibración para nosotros mejorar en cualquiera de las áreas fundamentales de nuestras vidas. Sí, mira, de hecho también para mí este debe ser uno de los principios que también es de mis preferidos. Sobre todo porque también yo trabajo desde una disciplina que se llama la radiestesia, que justamente lo que hace es trabajar con la vibración de las cosas. También soy reikista, que trabaja con la vibración de los campos de las personas. Y justamente desde el área que normalmente yo trato acá en estas masterclass, que es el área de la metafísica y la espiritualidad, muchas veces la metafísica hace principal relevancia a eso, a los distintos campos energéticos, a los distintos cuerpos que tenemos todos como seres. Te habla de las cosas en un plano físico, en un plano mental, en un plano etérico, en un plano espiritual. Incluso desde un plano energético. Y lo otro que te va a hablar siempre la visión metafísica es cómo te conectas o cómo te comunicas con la fuente, con la deidad, con la divinidad, y cómo la divinidad a la vez te corresponde y se va comunicando contigo. Ahora que ya hemos abarcado alrededor de 5 principios de estas 7 leyes herméticas, es impresionante ver que no son leyes de por sí como individuales y como que rigen rigurosamente separadas, sino que es increíble ver cómo se van combinando y cómo se van correspondiendo entre unas y otras. Porque, por ejemplo, de las leyes que hemos visto ahora, justamente el principio de vibración me hace pensar mucho en cómo se respondía la ley de la causa y efecto, o cómo también se corresponde con la ley de la polarización, porque depende mucho de cómo tú manejes tu propia vibración, es como también te vas a mover dentro de los rangos de las cosas o de las situaciones en las cuales estás inmiscuyéndote. Pero bueno, desde el punto de vista como más metafísico, este principio nos dice lisa y llanamente que la vibración es como la sustancia primaria de todo el universo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de cualquier disciplina espiritual, todo está en movimiento, todo tiene una vibración. Hasta las cosas que podríamos considerar más materiales como una roca, una piedra, un mueble, todo vibra, aunque nosotros no lo veamos a simple vista o no lo podamos percibir con nuestros sentidos primarios. Entonces, antes incluso que se manifieste en el plano físico, que entre comillas exista, ya esto es como vibración en el plano energético, o ya se manifiesta como un pensamiento, como una emoción, como un impulso energético o incluso como una intención. Todo es mente, todo vibra, todo es creado desde lo invisible hacia lo visible. Entonces, también ahí eso te indica que todo lo que vivimos y todo lo que somos no es casualidad, no es azar, sino que es un reflejo vibratorio de nuestras propias frecuencias internas, justamente desde estos campos que están en una especie de diálogo constante con todo el universo. Y cada uno de nosotros, cada humano, es un campo vibracional vivo todo el tiempo. No solamente somos cuerpo y pensamiento, sino que todo es un conjunto vibrante de energía física, que es justamente nuestra como vibración celular o molecular, si quieres llamarlo así, nuestra energía emocional,
que se manifiesta a través de las frecuencias que salen justamente, no sé, de nuestro corazón, de nuestras emociones en general, nuestra energía mental, que lo podemos justamente medir a través de las ondas cerebrales, y la energía espiritual, que se puede medir justamente a través de los campos energéticos o estas frecuencias álmicas que a veces en algunas disciplinas escuchamos hablar sobre ellas. Entonces, todas estas vibraciones en conjunto como que forman una especie de campo electromagnético, o lo que podemos conocer como aura, que está emitiendo señales al universo, incluso cuando no estamos conversando, no estamos hablando, no estamos haciendo alguna acción. ¿Por qué? Porque esta aura está todo el tiempo vibrando. Entonces, dependiendo cómo está tu campo electromagnético o cómo está tu aura vibrando, que es un poco lo que tú decías en la introducción que hacías a la masterclass, es justamente lo que vamos a estar manifestando. Por eso es que hay algunas personas que pareciera que todo el tiempo estuvieran atrayendo milagros a su vida sin necesidad incluso de esforzarse demasiado, o personas que están viviendo esta famosa como ley de la causa y el efecto, como la ley del karma, que estuvieran como en un karma eterno, porque están repitiendo constantemente patrones, bloqueos a raíz de su vibración interna. Por ende, no todo depende solamente de la acción, sino que principalmente de la vibración desde donde estamos actuando, o incluso desde donde estamos manifestando. Entonces, también desde ahí, desde estos pensamientos, podríamos decir que la vibración es como la clave fundamental o la primera gran pista de este mundo que llamamos realidad. Y lo pongo entre comillas porque ya otras veces hemos cuestionado muchas veces si lo que percibimos justamente es lo que podríamos llamar la realidad concreta. Pero no es un concepto abstracto, no es un concepto como meramente teórico, sino que ha sido comprobado 1000 veces que la vibración justamente está presente y define prácticamente toda nuestra experiencia vital. Por ende, se asocia mucho con los principios de la ley de atracción, de la ley de asunción, porque lisa y llanamente tú no vas a manifestar o vas a traer hacia ti lo que tú anhelas o lo que tú deseas, sino que en realidad lo que tú manifiestas o lo que tú atraes es lo que tú eres en vibración. Entonces, como para que se entienda. Una de las cosas que quizás, por ejemplo, la gente que lleva tiempo en este camino como espiritual, y lo que anhelamos las personas que ya tenemos sus buenas décadas de vida, es, por ejemplo, atraer paz a nuestras vidas. Pero si yo soy un manejo de ansiedad todos los días, lo único que voy a estar atrayendo a mi vida es más ansiedad o más confusión, en vez de esa paz que yo pienso que estoy deseando y que estoy queriendo traer. Por mucho que yo medite, por mucho que yo, no sé, mantree, por mucho que yo visualice o trate de manifestar, si yo estoy en un estado ansioso en mi interior, lo que voy a estar vibrando es ansiedad. Por ende, es muy importante alinearte, equilibrarte, balancearte justamente desde ahí, para poder manifestar a través de la vibración lo que tú realmente quieres: la prosperidad, la abundancia, la paz, el amor, etcétera, etcétera. Y una de las grandes cosas que también nos puede llevar a esos caminos son justamente vibraciones altas, lo que se puede definir quizás como virtudes: amor, gratitud, sentimientos de plenitud. Entonces, de ahí también es muy importante no solo lo que hacemos interiormente, sino también dónde estamos eligiendo movernos, dónde estamos eligiendo relacionarnos, dónde estamos eligiendo situarnos. Por eso también es súper importante revisar cuáles son las personas que tenemos a nuestro alrededor, cuáles son los alimentos que estamos consumiendo, qué son los ambientes que estamos visitando, cuáles son nuestros pensamientos que estamos teniendo a cada rato, porque desde ahí vamos a estar interfiriendo directamente en nuestra vibración, ya que tú imagínate, si estamos en un lugar trabajando donde no queremos estar, nuestro trabajo no nos gusta, estamos rodeados de gente que nos envidia, que no nos cae bien, o que simplemente no tienen los mismos intereses que tenemos nosotros y no hay una conexión, si estamos comiendo mal, si estamos descuidando el cuerpo, lo único que estamos haciendo es bajar nuestra vibración y a la vez hacer que la percepción se
nuble y vamos a estar atrayendo mayor densidad y mayor de estas cosas que en realidad conscientemente no queremos. Exactamente. De hecho, hay un ejemplo que a mí me gustó mucho cuando me estuve preparando, que creo que es un equivalente muy bueno precisamente para esta ley. Y antes de desmenuzar un poquito más esta masterclass, de fijarnos en palabras específicas, pensamientos específicos, emociones, lugares, os voy a poner este pequeño ejemplo y arrancamos con ejemplos de la cotidianeidad para nosotros también poder tener esas herramientas y poder tener quizás esos pequeños situaciones en las que nosotros podemos trabajar en nosotros para modificar nuestras vibraciones. Incluso podemos hacer hasta un pequeño ejercicio aquí en directo para ver cómo funciona esta ley. Este ejemplo es el ejemplo de la rueda. Cuando una rueda está quieta, una rueda de un coche, ponte una rueda de un camión, cuando está quieta, tú no la ves que está en movimiento porque está quieta y puedes observar muy bien la rueda, puedes observar muy bien si está desgastada, si no, el tapacubos, el logotipo de la marca del coche. Según se va moviendo esta rueda, va en movimiento, ya la visión que tú tienes de esta rueda es menos perceptible. Según va subiendo su velocidad, por ende va subiendo aquello que llamamos la vibración, se va viendo menos. Llega un momento en el que no puedes ver, si está desgastada, no puedes ver el logotipo de la marca, del tapacubos de la rueda del coche o del camión. Pero cuando esta sube más todavía, su movimiento sube mucho más su vibración, da la impresión al ojo humano que está estática, que está quieta, que no está en movimiento, cuando en verdad está en un movimiento muy, muy elevado. Lo mismo ocurre con la vibración, es lo que decíamos anteriormente, con estas personas que parece que tienen el éxito tatuado a fuego. Estas personas no han nacido solo con la estrella iluminándoles, sino que han hecho una serie de consecuciones a lo largo de X tiempo, que han conseguido utilizar todas estas leyes universales, y por ende que para estas personas sea quizás un poquito menos complejo o menos tedioso porque ya lo tienen integrada y ya lo hacen de manera automática. Aquí es importante el hecho de la acción. Siempre digo y siempre diré hasta que terminemos las masterclass, e incluso cuando demos el taller de Guardianes de los Secretos, donde vamos a entregaros mucho más material sobre todos estos principios, que no existe la metafísica de sofá. Por mucho que tú leas, por mucho que veas vídeos, por mucho que escuches podcasts, si tú no haces porque estas energías entren en tu vida, si tú no las integras en tu día a día, no vas a ver cambios significativos. Tienes que tomar acción para que todos estos principios verdaderamente te funcionen. Porque la mayoría de las personas que aseguran que estas leyes no funcionan son personas que ni siquiera han hecho el más mínimo esfuerzo como para integrarlas en sus vidas, o incluso para conocer qué se esconde detrás de todo esto, y que esto no es solamente magia, sino que son principios universales y que se podría incluso hasta decir, verdades inmutables. Partiendo de todo esto, mande. No, sigue. Pensé que ibas a hacer una pausa. No, sigue, por favor. Sigue. Vale. Bueno, partiendo de todo esto, quería empezar ya con lugares, pensamientos, palabras, emociones que nosotros podemos catalogar en diferentes tipos de vibración, incluso para que vosotros que nos veáis podáis también tomar nota. Importante que toméis nota de estas masterclass, de lo que os pueda hacer sentido, para que vosotros después lo podáis leer y para que de esa manera también lo podáis integrar. Recordemos que todo lo que nosotros escribimos a mano se nos queda mucho más grabado en nuestra mente y nos resulta mucho más fácil luego implementar y utilizar a nuestro favor.
Entonces, quizás sí partimos con estos famosos lugares que tienen ciertas frecuencias vibracionales y que tal sí, como nosotros nos encanta ir como siempre a la parte sombra y meternos en las profundidades de lo oscuro, ¿qué tal si recordamos algún lugar en el que cuando nosotros vamos nuestro nivel vibracional puede bajar e incluso puede llegar a enfermarnos? ¿Conoces, Tarkel, de algún lugar que te pueda generar este tipo de frecuencia? Varios, varios, porque justamente como les contaba en un principio, yo trabajo mucho desde la radiestesia, que es medir justamente los campos vibracionales de las cosas, de los espacios, de las personas, de los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces desde ahí también yo me he puesto mucho más sensible a ciertos estímulos y a ciertos lugares. Y hay lugares en los que en realidad hoy en día no me gusta estar. Y bueno, también ocupando métodos como el péndulo, como mis manos, para medir justamente estos campos vibracionales, he podido ratificar justamente lo que, entre comillas, mi intuición o mi campo vibracional me está advirtiendo, que efectivamente desde la medición se corresponde con una sensación negativa que me está dando ese lugar. Antes de darte el ejemplo, me gustaría decir que el tema de la vibración de las cosas, si bien es cierto que hay cosas que por sí tienen su vibración propia y que nos van a resonar de cierta forma cada uno de nosotros, va a depender también de ti, de tu campo energético, de tu propia resonancia, si es que justamente vas a resonar con esas cosas más alto, más bajo. No tiene por qué ser igual para todos, no las cosas que a mí me van a disgustar o que me van a provocar cierta resistencia van a ser las mismas que a ti, o las cosas que a mí me van a provocar bienestar o confianza van a ser las mismas tuyas, porque todo, como decía en un principio y lo que hemos hablado, se va a ajustar a tu campo vibracional. No quiere decir si estás vibrando más alto, si estás vibrando más bajo, sino es lo que tiene que ver más con tu esencia. Pero, por ejemplo, uno de los lugares que yo odio ir son los centros comerciales. Ay, sí, vale, sí, claro. Sí, porque la sensación que me da de caos y de... Sobre todo en trabajo. Sí, ¿no? Y en fechas especiales como cerca de Navidad, cerca de, no sé, de ese tipo de ese tipo de fiestas. Olvídate. O sea, no, yo lo trato de evitar, y las veces que me ha tocado trato de salir pronto, porque es como que uno percibiera la vibración de todas las personas que están en ese lugar, y que es muy distinto. Algunos están muy entusiasmados, muy felices porque están haciendo las compras para las cuales han ahorrado todo el año. Hay otras que todo lo contrario, que son puro estrés, que están ansiosas, que lo encuentran terrible. Entonces no, olvídate, es una cantidad de energía dispersa y oscilante que me supera, y que normalmente no me extrañaría por ahí que se manifieste a través de cosas que justamente de la espiritualidad hablábamos, como los egregor o como los campos energéticos y ese tipo de energías, de estructuras. Sí, otro lugar que también cuanto más podamos evitarlo, siempre mejor, y esto sobre todo para personas que trabajan ahí es súper, súper importantísimo que sepan Yo sé lo que trabajar vas a decir. energías. No voy tan oscuro, voy un poquito menos. A ver, déjame, yo te voy a decir si es lo que estaba pensando, ¿no? Dale. Ay, hospitales, centros de salud. Estaba pensando en los hospitales. Mira, me ocurrió algo particular que dije, o sea, mira, me cambió tantísimo la vibración y tuve que hacer tanto trabajo mental para que no me produjera o para que no me hiciera sentir peor de lo que yo estaba la última vez que por cosas de la vida bajé a un hospital, que me fui a urgencias, porque yo soy de las personas que hasta que no está al borde del abismo no pisa un centro de salud, no pisa el médico, no pisa un hospital, precisamente por la vibración que se siente.
cuando yo llegué a este hospital específico, porque tuve que ir a uno específico dentro de todos los que hay en la ciudad, tuve que pasar por la parte de abajo del hospital para poder subir a la sección de urgencias y causalmente la parte de abajo antes de pasar por urgencias es precisamente la morgue. Entonces, mira, yo pasé por delante, a mí me dio una sensación, una impresión solo de saber lo que había dentro de ese espacio, que te juro que me empecé a poner mala, me empezó a dar un dolor de estómago, me empezó a querer doler la cabeza. Yo soy de que a veces sufro migrañas, entonces tuve que hacer muchísimo trabajo psicológico para conmigo misma para que ese dolor de cabeza no se me hiciera migraña, para desquitarme un poco de ese tipo de energía que sentí, para centrarme única y exclusivamente en el motivo por el cual yo bajé en ese momento específico al hospital, que me atendieran lo antes posible, alejarme completamente de todo Kiski que estuviera en la sala de espera, porque eso es insoportable por la vibración que tienen las personas. Aparte de ello, nunca falta el borde de turno que le importa 4 cominos, que estás en un hospital que le importa 7 pimientos, que están en un lugar en el que hay mucha gente enferma y que se pone como un arrabalero o como una rabalera energúmena a chillar, a gritar o a ponerse de malas con el personal, o a ponerse de malas con los médicos o con las enfermeras o con el personal de seguridad o con el que viene con la ambulancia. No falta, yo no sé por allá, pero aquí por lo menos es que no falta el que va a hacer bulla a estos lugares. Y Dios bendito, o sea, de verdad, qué importante es uno cuidarse su salud física, su salud emocional, qué importante es cuidar nuestro campo áurico energético para precisamente no tener que pisar estos lugares o pisarlo lo mínimo posible que sea, ya por algo que verdaderamente nos esté poco menos que mandando al otro barrio. Sí, de hecho yo de las experiencias más fuertes que he tenido con lugares tiene que ver con centros de salud, como dices tú. Sufriendo físicamente, me fui. Sí, me has Ya, oído. pero ¿se escuchó lo que está diciendo? Sí. Ya, ok, ok. Eh, Oración. sí. De hecho, yo trabajo muchas veces yendo a limpiar lugares y me ha tocado un par de veces trabajar con centros de salud. Y es fuerte la energía que está dentro. Hay una condensación, como tú dices, de muchas cosas. Y sobre todo tienes que pensar que la gente llega enferma y mucha gente fallece o hace el paso ahí en las camas de los hospitales, siendo tratados a veces con mucho sufrimiento, con mucho dolor. Entonces, remanentes de esas energías quedan en esos lugares y la vibración por lo general es muy baja porque primero está el sufrimiento de esas personas, también está el sufrimiento de quienes acompañan, está la frustración del propio personal de la salud que muchas veces intenta hacer todo lo posible por ayudar o salvar a la persona y a veces no se puede. Entonces esa condensación de energía hace que esos sean lugares que son generalmente bajos en vibración y que uno debería tomar ciertas precauciones, que yo creo que lo vamos a hablar un poquito más adelante, que es lo que puedes hacer justamente para cuidar tu campo energético o para fomentar un poquito que esas bajas densidades de vibración no te afecten. Hay otro lugar que para mí es muy particular, porque me ha tocado experimentar como ambos extremos, así lugares que he tenido que prácticamente salir arrancando y otras veces que ha sido todo lo contrario, que ha sido de mucha paz, que son las iglesias. Uy. Yo no soy una persona católica, sí tengo una base, una formación católica, eh, pero estoy en una etapa de mi vida donde están falleciendo muchas personas, tanto congéneres míos como también lo que podrían ser la generación de mis padres y de los padres de mis amigos y esas cosas. Entonces los últimos 2, 3, 4 años me ha tocado ir mucho a funerales o de repente a otro tipo de eventos, gente que todavía se casa, por ejemplo, o hace bautizos a través de las iglesias. Y me ha tocado estar en algunas iglesias que es como que prefiero estar en un hospital
Pero sí, tampoco puedo hablar mal porque me ha tocado estar en otras capillas o en otros lugares que en realidad te transmiten una sensación de paz o de tranquilidad. Y creo que ahí tiene que ver mucho con eh, cómo se lleva el espíritu de la fe o de la creencia dentro de ese templo. ¿Y a qué me refiero? Porque va a depender mucho de quién está a cargo también, de quienes estén a cargo, de cómo hacen las liturgias, cómo hacen las ceremonias y de los símbolos. Porque normalmente cuando me toca ir a una iglesia que es muy antigua y que está como muy presente la figura como del sufrimiento, de la culpa y las estaciones del Vía Crucis y como estos candelabros y oscuros, no, olvídate. En cambio me ha tocado ir a otras capillas que son católicas o son cristianas, pero que evitan tener como estos símbolos de sufrimiento y los reemplazan por otros que quizás sean como más que ver como con la iluminación, como con el amor, como con el ejemplo que quieren dar de lo positivo de la figura de Jesucristo, de María, de los apóstoles, de los santos, etcétera, etcétera, y que la energía es distinta, es muy distinta. Entonces, siempre lo pongo de ejemplo porque, como te digo, me ha tocado como los dos extremos. Independiente de mis creencias particulares, sí he podido sentir paz dentro de esos lugares y he sentido mucho miedo y mucha aflicción dentro de esos lugares. Mira, a mí no me gustan las iglesias, ahora te voy a decir el porqué, indistintamente de mis creencias, que no soy católica, no soy religiosa, no sigo ningún dogma religioso, ni muchísimo menos, pero tampoco estoy en contra del catolicismo, a no ser que sea ya algo extremo. Pero antes de darte mi opinión con respecto a las iglesias, voy a subir un comentario que tenemos por aquí de nuestro queridísimo Centro Holístico Acacia, que es un centro al que tanto Zarquiel como yo formamos parte y en el cual también tenemos nuestras membresías privadas donde os entregamos material mucho más profundo, material que no podemos lanzar en live porque nos vetarían el canal directamente y también aparte de ello también vais a tener la oportunidad de estar con nosotros, de asistir a conferencias, vamos a tener descuentos especiales en próximos talleres, cursos que vamos a estar lanzando, vamos a hacer también concursos mensuales donde os vamos a estar entregando también pues todo lo que nosotros hacemos dentro de nuestro mundo, de nuestro día a día y de nuestro trabajo, de nuestra misión de vida. Por aquí nos dice Maru, buenas tardes. Te entiendo, los centros comerciales, lugares que evito. A veces me hacen hasta doler la cabeza. Y lugar que evito siempre, los hospitales y los cementerios. Evidentemente de los cementerios también vamos a hablar porque lógicamente no podemos hablar de bajas vibraciones o de vibración en general y no tocar el tema de los cementerios. Y gracias por tu aportación y continuamos. Las iglesias, ¿por qué no me gustan? Mira, yo voy a ser muy básica, muy simple y muy directa el por qué yo no voy a las iglesias o por qué evito entrar en las iglesias porque sinceramente no me gustan. Las iglesias principalmente son lugares de culto, pero ¿qué es lo que ocurre? Que las personas no saben manifestar. No necesitas ir a una iglesia para hablar con Dios. No necesitas ir a una iglesia para conectar con la fuente. No necesitas ir a una iglesia para que venga un cura a contarte lo que le interesa dentro de la Biblia, siendo que ya está más que visto, más que manifestado, más que comunicado, que la Biblia es solamente un pequeño fragmento y que ha sido manipulado por la mano del hombre y que hay muchísimos más escritos tanto de la vida de Jesús como de María Madre, María Magdalena, los discípulos, los seguidores de Jesucristo, etc., etc., etc. Entonces no necesitas escuchar a un cura para que te venga aquí a contar la última cena, porque es prácticamente lo único que hablan, para tú estar en conexión con aquello que llamamos la divinidad. Aparte de ello, ¿cuál es el otro motivo por el cual no me gustan las iglesias? Porque su vibración es vibración total y absoluta de carencia. La Iglesia Católica principalmente te habla de pobreza, te habla de que si tú eres pobre de espíritu, de pensamiento y de materia, vas a ser quien llegue al reino de los cielos o vas a ser a quien Dios le va a abrazar en su seno cuando las cosas ya están
más que explicadas, más que dichas en muchas otras vertientes que no es así. Asimismo, cuando las personas van a la iglesia y van a solicitar a Dios que les ayuden, lo hacen desde un nivel vibracional muy bajo porque lo hacen desde la carencia. La carencia es uno de los grandes vibraciones más bajas a las que podemos acceder. Cuando tú eres carente de algo es porque no lo tienes y vas con toda la desesperación de tu alma y de tu ser a pedirle a Dios o a la Virgen que te haga el milagro de concederte aquello que tú deseas. Entonces lo que estás haciendo es generar una potencia, una bola de vibración baja y extrapolarla y llevarla a un templo sagrado. Entonces aquí hay una fricción entre lo que es sagrado versus lo que te han intentado enseñar para mantenerte en ese nivel vibracional bajo, que es por ello por lo que yo, lo siento mucho, no entro a las iglesias y todos los días paso por delante de 2 catedrales que tenemos en la ciudad donde yo resido, porque todos los días paso por ahí, porque tengo que pasar por ahí para pasear con mi perrita, pero sinceramente la veo por fuera muy bonito el templo creado por la mano del hombre, estupendísimo, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con monumentos, me gusta mucho la arquitectura. Vengo de una ciudad muy antigua, muy bonita de España, preciosa, muy rica en historia y en arquitectura y me fascina, pero lo que no me gusta es entrar en estos templos y sentir esa energía baja de estas personas que lo que están es pidiendo poco menos que un milagro, sin ellos hacer absolutamente nada y vibrando desde una carencia. Bueno, de hecho, una de las críticas más grandes que se le hace, por ejemplo, el tema de la ley de atracción, y que en algún momento en alguno de los programas que hicimos anteriormente lo hablamos, es que a veces el mensaje no se entiende bien y uno puede estar manifestando justamente desde la carencia y por eso quizás no te puede resultar. Porque mucha gente hace la visualización de la manifestación de lo que quiere desde algo que no tiene. Entonces, al vibrar en carencia, al vibrar en necesidad, como lo que tú estabas explicando recién, no podrías manifestar, cuando lo que tú tienes que hacer efectivamente para poder materializar tu deseo, materializar lo que tú quieres tener, es hacerlo totalmente de contrario, desde la plenitud, desde la conciencia, desde la confianza de que eso ya es tuyo, que te pertenece por derecho, que simplemente está ahí y ahora lo tienes que traer para tu lado. Y así es como deberías hacer realmente la manifestación de lo que sería la ley de atracción o lo que plantea, por ejemplo, la ley de asunción de Neville Goddard. O incluso lo que plantea, no sé, la física cuántica cuando hablan de que la realidad se manifiesta a través de los ojos del observador. Una de las cosas que también me pasa con la iglesia es que, así como tú hablas de la carencia, yo creo que uno de los grandes como vicios que tiene estos lugares es que hacen a las personas manifestar también mucho desde la culpa, y la culpa es una vibración tan densa, tan baja. De hecho, imagínate, yo me acuerdo de estar chico y estar golpeándome el pecho y repitiendo esas palabras y todas esas cosas. O sea, ¿qué decreto le estoy haciendo al universo si estoy justamente desde ahí? Entonces sí, pero no, como te decía al principio, no quiero echar todo el mismo saco porque debo ser justo y me ha tocado ir de repente, como te digo, yo no soy un católico practicante, no soy católico, yo me considero una persona espiritual, yo sigo ritos de muchos lados distintos, pero sí me ha tocado justamente ir y voy con el respeto y voy como con la actitud de vivir justamente una ceremonia, una liturgia para las personas que sí creen y que decidieron esos lugares. Y sí he estado en lugares donde me he sentido bien, donde he sentido paz y entiendo un poco lo que hay detrás del rito que se está haciendo ahí en el lugar. ¿De qué te reías? ¿De qué te acordaste? Es que me acuerdo cuando en uno de los cursos que me hice de PNL, precisamente salió cuando estuvimos hablando de los anclajes, precisamente no, salió, bueno, sacó nuestro coach a relucir ese anclaje que hacemos cuando vamos a la iglesia de por mi culpa, es ese golpe que te das, genera un anclaje directo en tu mente subconsciente
y tú te estás creyendo verdaderamente que por tu culpa están ocurriendo esas cosas. Y es que fíjate el impacto que Sí. tiene ese mensaje desde que somos pequeños que vamos a la iglesia. O sea, yo he hecho la comunión la haces con 9 años. Te bautizan, aquí por lo menos te bautizan cuando eres bebé, pero la comunión la haces con 9 años cuando todavía no tienes tu propio pensamiento crítico y ya te están metiendo esos anclajes, ya te están haciendo ver que por tu culpa. Una programación, sí, te están Totalmente, programando. te están programando para que tú pienses y para que tú vibres bajo esa creencia, para que tú vibres bajo y para que tú no puedas acceder a niveles más elevados de conciencia y de consciencia. Por eso es que me hizo gracia, es que lo estuvimos viendo y dije, wow, es que es verdad, o sea, ¿hasta qué punto? Por eso es que. Y ¿sabes qué? Me pasa algo curioso con los cementerios, porque he Ujú. conocido cementerios, me pasa un poco como las iglesias, porque he conocido Ajá. cementerios que en realidad, o sea, hay que lugar más tranquilo y más pacífico que de ciertos cementerios no vas a encontrar. Y me ha tocado ir a otros cementerios porque, bueno, a veces me toca ir mucho a cementerios, Ujú. también por el tipo de trabajo que hago yo, que, pero tiene más que ver con los vivos que con los muertos, te digo. Sí, Sí, sí. vamos a desenterrar cositas por ahí, a disolver ciertos trabajos por ahí. Y lamentablemente el cementerio se ocupa mucho para eso, entonces ahí sí que hay perturbación, hay mala vibración, hay energía densa y de cosas. A mí es que con el cementerio, mira, es que, a ver, prácticamente es lo mismo. De hecho, joder, eso es algo que he comunicado bastante a mi familia y que a veces también el hecho de hablar de la muerte puede ser algo que puede ser un poco chocante para la familia, sobre todo cuando no estamos eh, abiertos a entender la muerte como una transición, como algo que forma parte de la vida. O sea, así como vives también mueres. O sea, nadie tenemos la vida comprada y algún día nos vamos a ir todos a Dios sabe dónde, nos iremos, cada quien que vaya donde le corresponda en función de lo que haga en vida. Pero sí que es algo que yo he comunicado bastante, lo he hablado mucho con mi familia, a mí particularmente, si yo el día de mañana me pasa algo, yo no quiero que me entierren, yo no quiero que mi cuerpo se quede en un cementerio, porque yo no quiero que mi familia tenga un lugar donde ir a llorar mi pérdida. El duelo es algo que tú tienes que atravesar y tú cada vez que vas al cementerio a ponerle flores, a limpiar la tumba de tu ser querido, estás constantemente recordando que ese ser querido ya falleció, que ya no está, Mm. que estás sufriendo, a no ser que ya hayas vivido, ya hayas atravesado el duelo y ya no te duela y ya lo hagas sencillamente por mantener la tumba, porque hay que mantenerla, porque indistintamente de que tú pagues por un mantenimiento al cementerio, la gente que trabaja en los cementerios no se va a dedicar a limpiar todas las tumbas de todo el cementerio porque, madre mía, o sea, no, tú eres responsable de las tumbas de tus fallecidos, así es que si tú quieres tener ahí a tus fallecidos es tu responsabilidad ir a limpiarlas o si quieres llevarles flores o si a ti te hace sentido ir a la tumba para hablar con tu ser querido, pues está perfecto. Aunque al final lo que está ahí enterrado es la materia, es el cuerpo, su alma, su espíritu ya se fue, ya no está ahí y probablemente ni siquiera se encuentre en ese lugar cuando tú vayas, sino que puede estar contigo, puede estar en tu casa, puede estar en tu trabajo o ir y venir en función de si le haces un llamado a que venga o si esa persona siente que necesita acompañarte o necesita estar contigo X tiempo. Entonces, los cementerios, claro, son lugares en los que evidentemente se viven muchos duelos, son momentos en los que se vive una tristeza profunda, porque evidentemente se nos ha muerto pues el familiar o se nos ha muerto una persona a la que nosotros le teníamos cariño, aprecio y evidentemente son momentos en los que lo pasamos mal
Y obviamente la vibración que se siente en esos lugares, indistintamente de que se sienta como esa serenidad, esa paz por el silencio que suele haber, también es un sitio en el que se siente una vibración muy baja. Es un sitio que después de que vuelves a tu casa, de haber ido al cementerio, y te quedas como con esa sensación de tristeza ay, o de angustia, que, si no sabemos cambiarlo, modificarlo, nos puede llevar poquito a poco a momentos depresivos también. Entonces, tengo ahí como un pequeño rifirrafe con el tema de los cementerios. Sí, sí, sí. Sí, no, sí te entiendo, por eso te decía que es un poco como lo que pasa con los hospitales, lo que pasa con las iglesias, lo que pasa con esos lugares, porque tienes esa como dicotomía, pues tienes esos dos rangos, esas cosas, pues, y obviamente los lugares que de repente donde, como decíamos antes, se concentra mucha energía densa, mucha energía de aflicción, de pena, de luto, de tristeza, obviamente la vibración no va a ser tan elevada, todo lo contrario. Yo estaba recordando a raíz de vibración, porque este es un tema que a mí me gusta mucho, como te decía, por el tema desde mi visión desde la radiestesia. Porque tú en la radiestesia ocupas ciertos tableros donde tú a través de herramientas, como te decía, como el péndulo, como las varillas, como tus manos, tu cuerpo, tú puedes medir la vibración de las cosas. De hecho, generalmente la vibración a través de esta disciplina se mide en dos unidades, una llamada hercios o hertz y otra llamada bovis. Y muchas veces te catalogan las emociones o las sensaciones con una vibración específica, y eso te puede servir como de referencia para saber también cómo tú estás vibrando con respecto a eso y cuál puede ser la emoción presente que te está impidiendo tal vez vibrar más alto. Entonces, por ejemplo, siempre se habla de que la vibración más baja desde este punto de vista es el miedo, lo cual me hace mucha coherencia, me hace mucho sentido con lo que estamos hablando hoy, porque el principio de vibración te dice que todo está en movimiento y de que el universo está justamente siempre vibrando. Y desde la teoría prácticamente espiritual te dicen que el miedo, ¿qué es lo que hace? Que te inmoviliza, te detiene, te paraliza. Exacto. Entonces, por eso se considera que es una vibración más baja, incluso de cosas tan tremendas como la envidia, como el odio, como la culpa, sino que como que desde el miedo, desde esa inmovilización, que es como atentar en contra de tu esencia por defecto, que es el movimiento, se van desglosando el resto de sensaciones malas. Y yo me acordaba que en uno de mis oráculos, en el Magia de la Tierra, tengo una carta que es la carta del amor, que dice el concepto es la compasión, que creo que tú has visto la figura que son dos manos y sale un corazón. Cuando tú vas al librito de la explicación de la carta, ahí te cuentan que hay una institución médica que es muy famosa que se llama el Instituto HeartMath, que es como una clínica en Estados Unidos que se especializa en muchos estudios que tienen que ver con la salud física, desde el método científico. Aquí me estoy saliendo de la parte espiritual, me estoy saliendo como de todas esas cosas. Y justamente ahí se ha estudiado ciertos temas como lo que es la coherencia cardíaca. Entonces, ellos tienen demostrado cómo las emociones armónicas, por ejemplo, como la gratitud, elevan la frecuencia del latido del corazón y elevan la frecuencia electromagnética del corazón, y eso hace elevar el campo electromagnético, o si queremos llamarlo ahora volviendo a la espiritualidad, el campo energético humano. Y eso está comprobado científicamente. Por eso todas estas leyes o estos principios tienen bases que son comprobables y que son aplicables, independiente de nuestra creencia o no. Por eso son tan importantes. Y también yo lo otro que estaba pensando un poco, como a mí me gusta mucho el tema de las cosmovisiones y las tradiciones, bueno, la vibración está presente en todo. Porque yo pensaba, por ejemplo, en las prácticas ritualistas hinduistas. Una de las bases que tenemos ahí son los famosos mantras. Y el mantra, ¿qué es? Es vibración de la voz. Y es la repetición de una vibración todo el rato para poder manifestar algo. O sea,
el Om, que es como la Ajá. vibración básica, que es el sonido sagrado, es el que sostiene toda la creación y es una vibración. Y bueno, desde ahí también que justamente hace 1 o 2 semanas hicimos un programa que al final lo terminé haciendo yo, pero lo preparamos durante toda la semana con Alma, sobre los chakras y las sombras de los chakras. Los chakras también son vibración, son portales energéticos vibratorios que están en constante movimiento y que dependiendo de justamente esa vibración, ese movimiento es como giran y lo que manifiestan. Me acuerdo también que desde la tradición sufi, que es otra de las tradiciones como más antiguas del mundo, dicen que la deidad, la divinidad creó el universo a través del aliento y del sonido. Entonces, que justamente los sonidos divinos te ayudan a armonizar el alma. Y desde el chamanismo es fundamental el tema del tambor y de los cantos y de Ícaro, que son repeticiones sonoras que hacen algo parecido como los mantras, que justamente es elevar la vibración para acceder a planos superiores de conciencia. De hecho, hablando de sonidos y de vibración, precisamente en nuestro centro holístico Akasha, centro para el cual nosotros somos colaboradores, tenemos tenemos un espacio de música vibracional, que son espacios a los que tú puedes acceder, que tiene esa música con diferentes frecuencias para tú equilibrar tu energía en función de las frecuencias distintas a las que tú quieras alcanzar. Incluso esas frecuencias también para personas que quizás están empezando a meditar, les puede ayudar mucho para la concentración, para la manifestación, para la tranquilidad, momentos a lo mejor en los que estamos como súper agobiados, estresados del trabajo. Yo de hecho justo antes de empezar estaba súper nerviosa porque digo, me llega el tiempo y tenía un montón de cosas pendientes todavía que hacer. Hoy ha sido un día que desde las 7 de la mañana que llevo en pie no he parado, son las 10 de la noche y todavía faltan cosas por hacer. Entonces, en esos pequeños espacios que he tenido justo antes de empezar este programa, nuestra fundadora de la Academia del Centro Holístico Akasha me ha mandado el link a una meditación que tenemos en su canal de YouTube y he estado escuchando y wow, literal, uff, he conseguido relajarme, tender la ropa porque tenía que tender la ropa. Yo he estado tendiendo la ropa con esta música vibracional para estar relajada y para poder estar aquí también mucho más presente y más concentrada con todos ustedes, porque al final pues esto también es algo que a nosotros nos gusta, nos llama y yo creo que ustedes lo sienten y la idea es que también podáis sentir nuestra vibración a través de nuestras palabras y de cómo os comunicamos y cómo os enseñamos estos principios y cómo vosotros podéis también eh, tenerlo en vuestras vidas, ¿no? Y tenerlo como una parte fundamental, porque al final todos somos esencia, todos somos también vibración y podemos entre todos ayudarnos a conectarnos con la fuente y a conectar con este tipo de energías y poder elevarnos y poder ser auténticos creadores de aquello que nosotros queremos y de aquello que nosotros deseamos. Y qué bonito, ¿no? Hablar precisamente sobre las emociones y de cómo hay emociones que tienen vibraciones muy elevadas, como puede ser la emoción del amor o la emoción de la gratitud, lo cual me lleva también a una emoción que es muy bonita y que además su significado es muy poderoso y es la emoción del entusiasmo. Sentirse entusiasmado significa que tienes a Dios en tu corazón. Entusiasmado significa tener a Dios en tu corazón y es también una vibración, es una emoción que tiene una alta vibración y que cuando tú te sientes en esa emoción también puedes expandirte, porque recordemos que cuando nosotros estamos en expansión estamos dispuestos a recibir. ¿Y qué es lo que nosotros recibimos? Recibimos esos mensajes, recibimos esas llamadas, recibimos esas famosas señales que nos manda el universo para nosotros tomar acción, para nosotros movernos en la dirección que nosotros debemos movernos en función de lo que nosotros vamos de alguna manera manifestando y en función del mensaje que le mandamos nosotros al universo.
También vibraciones, o sea, emociones de baja vibración como el miedo, como bien dijo Zarkiel, el miedo nos paraliza. El miedo es necesario también para el ser humano, porque imagínate en un momento dado que tú vas a cruzar una carretera y vas a ver que viene un coche. Si a ti no te da miedo el hecho de que va a venir un coche y no te paralizas o sales corriendo, ya fuiste. Pero utilizarlo de manera consciente, utilizarlo a nuestro favor y no utilizar el miedo para nosotros paralizarlos o utilizarlo como una excusa para nosotros no hacer. De hecho, el miedo está integrado como la sombra de nuestro primer chakra, el chakra raíz, que es el chakra de la creación, ¿no? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que una de las cosas que uno tiene que hacer justamente con el miedo es trascender el miedo. O sea, Ajá. ocuparlo como la catapulta que te permita actuar y no justamente caer en el miedo y usarlo como justificación para no hacer nada. Uh-huh. Y sí, el miedo justamente tiene que ver con la sombra del primer chakra, lo estuvimos hablando el domingo pasado. Y bueno, si el primer chakra no funciona, perdemos todo lo que es nuestro enraizamiento, nuestro sentir, nuestra percepción acá en esta realidad, en esta materia. Y generalmente desde ahí también vienen los miedos más profundos que tienen que ver sobre todo con nuestra estabilidad, con nuestra prosperidad, con nuestra abundancia y como, con quiénes somos, nuestras estructuras internas. Así que Correcto. sí. Pensamientos. Los pensamientos y su vibración. Pensamientos de baja frecuencia. Todos aquellos pensamientos conscientes o inconscientes. Aquí sí que entramos un poquito más a lo profundo. Aquí sí que nos va a costar sobre todo reconocer esos pensamientos inconscientes, porque para hacerlos conscientes tenemos que trabajar mucho en toda la parte posterior, en todo aquello que nosotros no somos capaces de ver y lo cual no somos capaces a lo mejor de observar a simple vista. Ahí sí que nosotros tenemos que hacer un trabajo mucho más profundo para hacernos conscientes de aquellos pensamientos intrusivos. De hecho, cada día tenemos miles de pensamientos diarios, los cuales la gran mayoría de esos pensamientos son pensamientos intrusivos y pensamientos negativos, ya sea hacia nosotros o hacia los demás. Recordemos que todo lo que nosotros manifestamos hacia afuera se viene hacia nosotros. Si tus pensamientos con respecto a las personas externas a ti o a las situaciones externas a ti son negativas, por ley vibracional, todo aquello que tú estés vibrando, todo aquello que tú estás emanando, te va a devolver a ti de manera directa. Pero ¿cómo nosotros podemos reconocer o cómo podemos observar nuestros pensamientos y saber si son pensamientos intrusivos? ¿Nos puedes dar alguna pista aquí? Bueno, cuando tú estás en esos estados, yo creo que eso es necesario acudir a personas como nosotros, ¿no? Pedir ayuda, porque muchas veces desde eh, temas que tienen que ver como estar viviendo la famosa noche oscura del alma, estar viviendo en el caos, estar pasando una crisis o estar pasando una depresión, a veces te atrapas demasiado y no eres capaz de discernir por ti mismo qué te estás inventando y qué, entre comillas, puede ser real. Pero, ¿por qué lo pongo entre comillas? Porque justamente tu estado vibratorio está tan abajo que vas a estar mucho más permeable a estar recibiendo estos pensamientos intrusivos de los cuales tú misma hablas. Eh, entonces, tal vez una de las primeras acciones que tú debieras hacer, si es que no te están resultando otras que son más fáciles de practicar cuando estás un poco más estable, que me refiero a la meditación, a la respiración, a escuchar música que nos haga sentido, a hablarnos de cierta manera, hacernos un poco más conscientes de ciertas cosas. Si no estamos ahí y no somos capaces de resolver con estas herramientas,
pedir ayuda a un terapeuta alópata, un terapeuta complementario y que te ayude a través de el desahogo de las cosas que te están ocurriendo, poder encontrar estos patrones o encontrar estas creencias que te están llevando a estar en estos estados de caos o en estos estados justamente de pensamiento rumiante o pensamiento intrusivo que no te permiten salir de lo que estás sintiendo. Así que yo creo que ese sería como un primer paso muy importante cuando estás ahí. Correcto. Y por último, pero no por ello menos importante, el poder de la palabra. Las palabras tienen también sus niveles vibracionales. Una palabra como puede ser gracias, te puede abrir las puertas a una gran manifestación. Una palabra bien dicha en un momento indicado puede ser una auténtica cura al alma de la persona a la que tú le estás entregando. Dicen que hay palabras que son como cuchillos y que hay ciertas cosas que nunca van a regresar en la vida. Y una de las cosas que nunca jamás regresa es la palabra, lo que tú le comunicas a la otra persona o incluso lo que tú te comunicas a ti mismo. Recordemos que estos espacios son precisamente de autoconocimiento y de autodescubrimiento personal. Entonces, antes de tú ver o antes de tú decir, ay, es que esta persona me ha hablado mal o aquella me ha hablado mal, piensa cómo tú te hablas a ti mismo todos los días, qué es lo que tú te dices, qué es lo que tú te comunicas. ¿Te consideras una persona débil, una persona con mala suerte, una persona tonta? Me acuerdo que uno de mis mentores nos dijo una vez, me pasé tantos años de mi vida creyendo que era tonto, diciéndome a mí mismo que yo era tonto por una circunstancia que vivió un momento determinado, que me pasé muchos años creyendo que yo era tonto y que no podía conseguir absolutamente nada en la vida. Y esa persona fue la que a mí me mostró el camino de la programación neurolingüística. O sea, imagínate el poder que tiene la palabra, el impacto que tiene la palabra, que tú te puedas decir de manera consciente, de manera inconsciente, verbalmente, cómo tú te verbalizas. Y aquí hay un ejercicio que tú puedes hacer todos los días y que es tremendamente poderoso si sabes llevarlo a cabo y sobre todo si eres coherente contigo mismo. Es levantarte todas las mañanas antes de la primera hora, desde que tú te despiertas hasta que verdaderamente estás despierto, suele pasar más o menos como una hora. Entonces, cuando tú recién te levantas por la mañana, que todos vamos a hacer pipí, después de que hagas pipí, te miras al espejo y te hablas a ti mismo y te dices palabras bonitas mirándote al espejo. No es un tip milagroso, no es algo que vaya a cambiar o transformar tu vida por completo solamente haciendo estos decretos. Es solamente un pequeño ejercicio que tú te puedes hacer todos los días y que puedes utilizar a tu favor para empezar a cambiar tu nivel vibracional. Asimismo, si tú te pones derecho, te pones con los hombros hacia atrás, sacando el pecho, con el mentón arriba y te dices con las manos abiertas palabras bonitas, las que a ti te resuenen, las que a ti te hagan sentido y las que tú consideres que verdaderamente vibran contigo. No todo el mundo vibra con las mismas palabras, no todo el mundo tiene la capacidad de hacer decretos de agradecimiento porque no se sienten verdaderamente agradecidos. Aquí es muy importante que la palabra y la emoción y el pensamiento vayan unidos y que tú verdaderamente lo que te digas a ti mismo, que es la persona que tú tienes frente al espejo y la persona que va a estar contigo durante el resto de tu vida, te puedas tener esa capacidad de conectar esas tres grandes facetas de tu vida, la emoción, el pensamiento y la palabra, y que lo puedas extrapolar y que tú mismo te lo creas. Porque quien se lo tiene que creer eres tú no tienes por qué mostrarle al mundo, tú no tienes por qué decirle a los demás, ni mucho menos permitir que los otros te digan, porque ahí es donde tú le estás entregando todo tu poder al otro y no hay nadie que tenga más poder sobre tu vida que tú mismo. Entonces, ¿qué tal si empiezas por las mañanas con este pequeño, qué susto me he dado, con este pequeño
Ya, Te están dedicando unas palabras ahí. sí, para que veáis el poder de las Sí. palabras, ahí está la criatura conversándome. Que puedas hacer este ejercicio precisamente y súper importante que lo hagas al punto de la mañana porque es cuando nuestra mente inconsciente, nuestra subconsciente está todavía dormido y es cuando mejor llega la información. Así que si te gusta este tipo de comentarios, si te gusta este tipo de ejercicios, déjanoslo saber y sobre todo si entras en nuestras membresías privadas, vamos a entregarte muchísima más información de cosas más específicas que puedes hacer a través de diferentes técnicas y herramientas. Tenemos un montón de cosas que te podemos ofrecer a través de nuestras membresías. Sarki, ¿qué nos tienes que decir tú del poder manifestador que pueda tener la palabra y de la vibración que puede tener la palabra? Mira, yo lo único que quería agregar, aparte de lo que tú dijiste, porque de hecho antes de que plantearas el ejercicio, yo estaba pensando justamente en esto de las palabras frente al espejo. Persevera. Porque cuando uno está mal, generalmente uno se auto boicotea y uno dice, no, ¿cómo esto me va a ayudar? O no, esto es como lo que te dicen todos, es como un ejercicio súper cliché. Cuando tú haces cualquier taller o cualquier curso que te habla del amor propio, del autoempoderamiento, uno de los primeros ejercicios que te hacen justamente es eso, el que tú seas capaz de hablarte a ti mismo y de mirarte de frente. Y de verdad cuesta, cuando tú estás mal, cuesta mucho poder manifestar cosas buenas cuando tú ves todo malo a tu alrededor. Pero es increíble si tú eres constante, cómo tu autopercepción va cambiando justamente con hacer ese ejercicio. Y ahí está la gracia de estos, justamente de estas prácticas, que es un poco lo que también hablaba Jorodowski a través de la psicomagia, que es hacer estos actos como, no es como para autoengañarte, pero es como para hacer que el cuerpo empiece a reaccionar de otra forma, para que justamente ocupes todo esto como una ayuda rápida para poder salir del estado donde te encuentras y vas a ver cambios en el poco tiempo. Entonces, no te rindas o no pienses que es algo tonto, sino que hazlo y en pocos días vas a empezar a notar una pequeña diferencia y te va a ir siendo mucho más fácil y te lo vas a ir creyendo. Así que Total. eso quería decir con respecto a ello. Es la sugestión. De hecho, es que la palabra llevada con una vibración, con una emoción, con un pensamiento y con una acción, lo que hace es sugestionarte, lo que hace es realmente reprogramar todo tu sistema y hacer que tú también tengas la capacidad de expandir un poco más, de ver quizás esas señales, de amplificar tus sentidos, de escuchar de una manera más amplificada, de sentir más, de volverte más sensitivo, incluso de expandir aquello que llamamos espiritualidad o de que tus dones espirituales se vean mucho más manifestados porque somos todos seres espirituales. Lo que pasa es que nos hemos olvidado. Sencillamente lo que tenemos que hacer es recordar todo lo que nosotros sabemos y todo lo que nosotros hemos conocido a lo largo de nuestras vidas. Es cuestión de recordarlo. Y con estos pequeños programas que os estamos trayendo, lo que estamos entregando también es recordar quiénes sois vosotros en esencia y, por supuesto, siempre haceros la invitación a formar parte de nuestros canales de difusión. Tenemos por aquí nuestro canal de Instagram, seguirnos por aquí por YouTube y estaros pendientes para el taller Guardianes de los Secretos, que va a ser mucho más fuerte y mucho más profundo, donde vamos a entrar dentro de todas las leyes, donde vamos a estar directamente con vosotros, donde vamos a tener un grupo privado de Telegram, porque si bien el taller va a ser intensivo, no va a ser solamente hacer un taller y ya nos olvidamos de vosotros, nada más lejos de la realidad. Se vienen sorpresas, se vienen cosas muy grandes. Va a ser un taller que os puede ayudar a reconectar con la esencia y con la fuente y a recordar quiénes sois en esencia. Así que
Yo por mi parte no tengo nada más que decir, sino agradecer a todos los que formáis parte de esta hermosa comunidad que ha nacido desde el alma, desde el corazón y la cual nosotros os estamos entregando cada día, cada semana nuestra energía. Gracias por estar con nosotros. Dejarnos saber en comentarios si habéis llegado hasta el final de este vídeo, os habéis aguantado como campeones. Si ha sido así, enhorabuena porque formáis parte de ese pequeño 10% que están preparados para elevar su vida y para llevarse hasta ese siguiente nivel de conciencia. Así que felicidades a todos los que formáis parte de esta comunidad y gracias por estar con nosotros. Mi perrita también os agradece con su bulla. Y gracias también a ti, Sarki, por Un estar. placer. Un placer, un placer. Un abrazo grande ahí para tu perrita que tú sabes que le tengo una admiración muy grande y un aprecio muy grande. Muchas gracias a todos quienes nos vieron en directo, a quienes van a estar viendo este programa en diferido y desearles lo mejor tanto para el resto de este fin de semana como para la semana que recién empieza. Y vayan a ver nuestros justamente lecturas para la semana que las hicimos el día viernes en la noche, que están dentro del canal, para que sepan también cómo viene la energía desde ese punto de vista y sepan cómo enfrentarla mejor. Así que eso, un abrazo gigante de mi parte. Nos vemos al otro lado de la vida. Chao. Chao, chao.